Hola amigos, me llamo Igor Bitkov y hoy en nuestro programa Justicia para Guatemala vamos a hablar sobre nueva orden de captura contra ex fiscal de FESI Juan Francisco Sandoval. En el día 29 de noviembre, Ministerio Público publicó su comunicado donde explicó cómo y por qué fue girado el nuevo orden de captura contra ex fiscal Juan Francisco Sandoval, que en este momento está prófugo de la justicia de Guatemala. El nuevo caso por el cual fue girado este nuevo orden de captura se llama Acuerdos Fraudulentos, Corrupción y Impunidad. El orden de captura fue girado por el Juzgado Cuarto por la juez Mayra de León. Felicitaciones a este juez. Voy a explicar en breve el contexto de este caso. En la comunicación del Ministerio Público no dicen nada sobre el caso porque el caso está en reserva. Pero como yo ya investigué bastante sobre hechos criminales cometidos por el Juan Francisco Sandoval, entonces puede darle explicación suficiente para entender por qué Juan Francisco Sandoval es primer acusado de este caso. El caso está relacionado con el caso Odebrecht. A quien le interesa, en mis previos videos, cómo estafaron a Guatemala y los nuevos detalles del caso Odebrecht, pueden ver sobre este caso donde yo explico detalladamente. El caso Odebrecht es un caso del gigantesco robo más grande de toda la historia de Guatemala. 390 millones de dólares la empresa brasileña Odebrecht recibió en una manera alterada. El gobierno de Guatemala, este dinero fue robado. La carretera entre Esquintla y México nunca fue construida y los responsables, los ejecutivos de esta empresa, recibieron su impunidad. Juan Francisco Sandoval fue fiscal quien manejaba este caso. Juan Francisco Sandoval le prestó impunidad a los ejecutivos de la empresa brasileña, dándole estatuto de colaborador eficaz en una manera fraudulenta, en una manera ilegal. Él viajó a Brasil y allí firmó un convenio con los ejecutivos de Odebrecht donde les prestó impunidad a cambio de unos supuestos testimonios que evidentemente no servían mucho al pueblo de Guatemala, porque gracias a ese convenio la deuda que tenía Odebrecht ante el pueblo de Guatemala fue perdonada en su totalidad. Además, Juan Francisco Sandoval, hasta que confirmó que supuestamente el gobierno de Guatemala tenía deuda ante Odebrecht por algunos materiales, los que Odebrecht y Juan Francisco Sandoval lo confirmó, valoraron a 30 millones de dólares. Este convenio fue firmado por Juan Francisco Sandoval, quien usurpó del poder del Estado, porque solo Procuraduría General de Nación, con permiso del presidente de Guatemala, podría hacer tales convenios con otras empresas y además cualquier convenio firmado afuera del país es ilegal. Los fiscales podrían firmar algunos convenios de colaboración con procesados de unos casos penales, pero solo en territorio guatemalteco. No pueden hacer eso afuera del país, a donde Juan Francisco Sandoval viajó como turista. Este es el contexto del caso. Por ese caso, Juan Francisco Sandoval está acusado. El Ministerio Público lo acusó de varios delitos graves, entre ellos abuso del poder, fraude y conspiración. Después del anuncio del Ministerio Público sobre esa nueva orden de captura, Juan Francisco Sandoval emitió su propia comunicación, declaró 8 puntos. Ahora vamos a analizar el comunicado de Juan Francisco Sandoval, todos sus puntos de vista, y veremos que, como siempre, este fiscal intenta de engañar a todo el mundo. El punto número 1, Juan Francisco Sandoval dice que él tenía todo el derecho, todo el poder firmar los convenios de colaboración. Es falso. El convenio de colaboración eficaz con ejecutivos brasileños fue firmado en Brasil. En Brasil, donde Juan Francisco Sandoval no podía, según la ley, ejercer como fiscal de Guatemala. Todos los convenios firmados en extranjero son ilegales. Así dice la ley y aquí está todo claro. En punto número 2, Juan Francisco Sandoval dice que este convenio fue avalado por
jueces, no menciona los nombres de jueces, pero ahí dice que fue jueces de mayor riesgo, fue las salas de apelación, fue la Corte Suprema de Justicia y Corte Constitucional. Recordamos que todo eso pasó en el año 2017, cuando la justicia guatemalteca lamentablemente fue captada por completo por parte de CICIG y FESI. El mismo Juan Francisco Sandoval, Iván Velázquez, Tel Maldana, esta mafia fue la que mandaba lo que hacer a los jueces. Ningún juez se atrevía a oponerse a las exigencias de estos mafiosos. Entonces, ahí no es ninguna sorpresa que los jueces se prestaron, pero también Juan Francisco Sandoval así confirma que los jueces, los que avalaron este convenio totalmente ilegal, son cómplices de este delito. Aparte del convenio fue firmado en extranjero, que es ilegal, el convenio fue firmado sin participación, sin conocimiento de la Procuraduría General de Nación, sin conocimiento del mismo presidente de la República. ¿Cómo puede un fiscal perdonar la deuda $390 millones sin informar, sin recibir el aval, el permiso del presidente de la República, elegido por el pueblo de Guatemala? El convenio, totalmente ilegal, fue avalado por varios jueces. Entre ellos, la primera juez que avaló este convenio fue Erika Ifán, la primer cómplice de los delitos graves de Juan Francisco Sandoval. No solo el tema de Odebrecht. A estos dos criminales les unen muchos hechos criminales que cometieron juntos. Ahí podemos suponer que Erika Ifán va a ser la otra procesada en este caso, gravísimo caso de corrupción. Tercer punto que dice Juan Francisco Sandoval, precisamente ese dice, ¿por qué solo él está procesado en este caso? No se preocupe, Juan Francisco Sandoval, estamos seguros que usted no va a ser único procesado en este caso. El cuarto punto dice Juan Francisco Sandoval que la denuncia que presentó en su momento Fundación contra Terrorismo por estos hechos criminales, esta denuncia, según Juan Francisco Sandoval, fue desestimada en la Fiscalía de Asuntos Internos. Para eso, Ricardo Méndez Ruiz, el presidente de Fundación contra Terrorismo, ya se pronunció. Es falso lo que dice Juan Francisco Sandoval. Miente como siempre. La denuncia realmente fue un objeto de tráfico de influencias del mismo Juan Francisco Sandoval. Él intentaba depresionar y logró hacer esto al previo fiscal jefe de Fiscalía de Asuntos Internos, Marlon Pacheco, y logró que Marlon Pacheco intentaba de desestimar esta denuncia, pero Fundación contra Terrorismo logró oponerse a esto y logró a través de los juzgados sostener la denuncia. La denuncia no fue desestimada. Y otra cosa, que la existencia de denuncia no es el único razón para que prospera el proceso penal. El Ministerio Público no solo debe realizar la investigación, iniciar proceso penal cuando sabe de los hechos criminales. Y aquí es evidente, estos hechos criminales fueron cometidos por parte del mismo fiscal del Ministerio Público, Juan Francisco Sandoval. En quinto punto de su declaración, Juan Francisco Sandoval dice que no le prestaron oportunidad de declarar en este caso. Bueno, Juan Francisco Sandoval está prófugo de la justicia y su previo jefe, el jefe de la CICIG, Castresana, en su momento se pronunció. En estos últimos días la resuelve cualquier estudiante de Derecho. No hay derecho de defensa para los prófugos. Si usted quiere interponer amparos, quiere apelar o quiere recusar al juez, usted se pone a disposición del tribunal. Es reconocido como parte, el juez adopta las medidas cautelares que procedan y a partir de ahí usted interpone cuantos recursos quiera, pero no mientras está escondido. De manera que derecho de defensa total. ¿Cuándo? Cuando se presente. No antes. Que los prófugos de la justicia no tienen ningún derecho, incluso no tienen derecho de declarar. Tienen que presentarse ante la justicia y enfrentar su proceso penal. Ahí, en la audiencia ante juez, le van a dar esta oportunidad de realizar su primera declaración. El punto 6 es peor de todos. Juan Francisco Sandoval parece que cree que todos los guatemaltecos son tontos. Y él, como es un astuto,
él puede engañar a todo el mundo. En ese punto, Juan Francisco Sandoval dice que los ejecutivos de la empresa brasileña ya fueron juzgados en Brasil por estos hechos, por estos delitos que cometieron en Guatemala. La mentira, no más que es una mentira absurda, una mentira descarada. Los ejecutivos brasileños evitaron cualquier responsabilidad penal precisamente porque Juan Francisco Sandoval les otorgó el estatuto de colaborador eficaz. Él no podría darles este estatuto si ellos hubieran juzgado en otro país por estos hechos, por estos delitos cometidos en Guatemala. En su séptimo punto, Juan Francisco Sandoval dice que no lo pueden acusar del fraude, porque supuestamente él no participó en los hechos criminales y echa culpa a las dependencias estatales. Bueno, esa es la manera muy común de esta gente, siempre buscar algunos chivos expiatorios. Y el fraude fue realizado por varios grupos que en su momento se coordinaron. Odebrecht empezó a realizar este contrato fraudulento con el gobierno de Otto Pérez Molina. Posteriormente, cuando se cambió el gobierno, el caso Odebrecht se pasó a manos de FECI. Ahí donde Juan Francisco Sandoval cumplió su papel delictivo. Ahí donde él les prestó una impunidad, lo que permitió a Odebrecht no solo evitar responsabilidad penal, pero también evitar devolver dinero al pueblo de Guatemala. Ahí donde fue cometido el fraude gravísimo, porque Juan Francisco Sandoval usurpó del poder del Estado y firmó un acuerdo donde perdonó, donde robó, vamos a decir, junto con ejecutivos de Odebrecht, $390 millones del dinero de los guatemaltecos. Y en su octavo punto, Juan Francisco Sandoval se queja que le imputan el delito de conspiración. ¿Pero qué fue eso? Esa fue amplia conspiración de un grande grupo de personas. Juan Francisco Sandoval no estuvo solo. Él tenía sus jefes, Iván Velázquez, Tel Maldana, Mayra Vélez, la que autorizó su viaje a Brasil. Y ahí hay más. Ahí participaron funcionarios del Estado. Entonces, no tenemos ninguna duda que conspiración sí existía y este va a ser investigado. Ahí donde Juan Francisco Sandoval no va a estar solo. Entonces, con este comunicado, Juan Francisco Sandoval prácticamente nos ayudó a ampliar el tema. Nos ayudó a descubrir que el tema de prestar impunidad a Odebrecht es el tema de una conspiración contra el Estado de Guatemala, contra el pueblo de Guatemala. Es un robo, como ya dije, más grande, más gigantesco robo en toda la historia de Guatemala. Yo puedo decir que analizando estos casos podemos ver cómo funcionaba en realidad la estructura criminal de Iván Velázquez, Juan Francisco Sandoval, Tel Maldana, Erika Caifán, toda esta mafia. Ellos destapaban los casos, los mantenían cerrados en sus manos y arreglaban las cosas con ejecutivos de las empresas. Yo tengo testimonio de una persona que no me autorizó dar su nombre, que Iván Velázquez, Juan Francisco Sandoval, Tel Maldana y otros implicados en prestar impunidad a Odebrecht recibieron $36 millones sobornos a través de transacciones bancarias en las empresas offshore. Y este fue el verdadero precio de la impunidad que prestaron a Odebrecht. Ahí podemos ver cómo puede ampliarse este caso contra Juan Francisco Sandoval si van a investigar todos esos hechos conjuntos. Y creo que esto Ministerio Público ya empieza a hacer. Quiero felicitar a la valiente juez Mayra de León que emitió esta orden de captura contra Juan Francisco Sandoval. Quiero felicitar a los fiscales que investigan este caso y también quiero felicitar a Consuelo Porras, fiscal general, que está agilizando todas esas investigaciones. Ya pasó mucho tiempo. Desde el momento que fueron cometidos todos estos delitos, hasta hoy pasaron años. ¿Y por qué durante todos esos años no prosperaban las investigaciones? Porque Juan Francisco Sandoval, utilizando su poder, logró mantener impunidad para su propia persona y para todos los implicados en este caso. Ahora tienen que levantar en la forma más rápida posible los casos de investigación contra delitos de esta mafia
quien pertenece a Juan Francisco Sandoval. Y hay muchos más otros casos donde todavía falta investigación. El caso de migración es más asqueroso de todos los crímenes que cometieron esta banda. Ahí donde prestaron impunidad a la estructura criminal de traficantes de personas y condenaron a los inocentes, a 40 personas inocentes, los trabajadores de más bajo rango de RINAP y migración. Amigos, en este programa yo les cuento la verdad que ustedes nunca van a encontrar en los medios oficiales de Guatemala, cooptados por esta mafia. Aquí ustedes pueden recibir su conocimiento de la verdadera corrupción, de la verdadera injusticia, quién es quién, porque sin analizar, sin descubrir los hechos criminales de esta gente, de los ídolos, falsos ídolos del barro, nosotros no podemos encontrar el camino cómo recuperar la justicia de Guatemala. Este programa se llama Justicia para Guatemala. Y yo pido su colaboración. Por favor, no olviden compartir este video con sus amigos, poner like, suscribirse en este canal y hasta pronto. Vamos a seguir en esta lucha por la justicia en Guatemala.